Hola, te explico en este vídeo un caso clínico, un caso real, para que veas que un problema de mareos y vértigos, aunque estén cronificados, tienen curación. Ya te he explicado en otros vídeos de esta temática sobre los vértigos y los mareos que este problema frecuentemente tiene un origen en la columna cervical, sobre todo en la zona de la nuca, en la zona suboccipital. Esta zona es una zona refleja de la vesícula biliar. Cuando la vesícula biliar está alterada, provoca que los músculos de la nuca estén en tensión y que se bloquee una serie de vértebras, la primera y segunda cervicales, que dificultan el riego sanguíneo hacia la zona del cerebelo y hacia la zona del oído interno, órganos fundamentales para el equilibrio y para que nos encontremos sin esa sensación de mareo. Es fundamental entender que esta vesícula se altera frecuentemente por estrés, el estrés de vida acumulado, el estrés de múltiples acontecimientos que nos van sucediendo, pero sobre todo por acontecimientos que tengan que ver con disgustos, con amargura. Yo lo veo muy frecuentemente en la consulta después de divorcios, de discusiones familiares, de fallecimientos. En este caso nos viene a contar de forma muy amable Esther su caso, un caso de mareos bastante rebeldes. Ella vino a mi consulta y en la primera sesión pues yo hice lo que suelo hacer en los problemas de mareos, tratar la zona cervical, desbloquear una serie de vértebras, mando siempre una receta de plantas medicinales un poco adecuada e individualizada para cada persona, pero una receta de plantas medicinales para intentar que la vesícula biliar no traslade ese estrés a la zona de la nuca. Muchas veces con esto vale, porque muchos problemas son por simplemente acúmulo de estrés. Sin embargo, en el caso de Esther, el problema tendía a volver. Venía una segunda sesión, una tercera sesión, donde había mejorado y sin embargo el problema sufría recaídas, vamos a decir, ¿no? En estos casos yo siempre me pregunto, o le pregunto a la paciente, si tiene, además del estrés de vida normal, ha tenido algún conflicto emocional o algún problema concreto, uno, que le haya generado disgusto, que le haya generado amargura. En este caso te lo pregunté a ti, Esther, sí. Ya en la segunda sesión, cuando veía que recaías, si habías tenido algún problema, y efectivamente me contestaste que sí. Sí, la muerte de mi padre. La muerte de tu padre. Ojo, luego ir a todos los médicos. Eso, no solo la muerte, sino que tuvo una enfermedad casi de 2 o 3 años. 4 años. 4 años previa. Una enfermedad en la que tú me contaste que llevabas buena parte del peso, ¿no? Sí, de los médicos. Muchos médicos, hablaba con ellos, sí. Las malas noticias, sí. Un poco fue la que llevaste el peso del asunto. Esto es un caso típico, muy frecuente de mareos. La muerte, el fallecimiento mal afrontado o mal asumido, donde la persona, por lo duro que es ese trago, le cuesta enfrentarse a ese problema. Por eso, cuando este problema no se resuelve, no se digiere bien, es cuando al cabo de tiempo, a veces puede tardar 3 meses, 4 meses, o a veces 4 años, como el caso de Esther, que empezó con los mareos 4 años después. Entre otras cosas, empezó con los mareos 4 años después por la forma como lo afrontó, porque, como pasa muchas veces con las muertes, empezaste a tomar ansiolíticos. El día que murió mi padre. Desde el mismo día del funeral empezaste a tomar con ansiolíticos. Esta ingesta de ansiolíticos, evidentemente, ayuda a que superes el problema o a que lo soportes mejor, ¿no? Ese día del funeral, los días siguientes lo soportes mejor. Sin embargo, es fácil engancharse a esa medicación, porque ¿por qué no tomarla también el 5.º día y el 7.º y el 8.º? ¿Y por qué no seguir tomándola? Tú la estabas tomando hasta hace poco tiempo. 4 años. Hasta hace 4 años. Porque es más cómodo, evidentemente, uno sigue tomándolos, los ansiolíticos. Sin embargo, el ansiolítico te dificulta digerir el problema. No te deja enfrentarte del todo al problema. Y si no te enfrentas del todo al problema, el problema persiste y acaba somatizándose, acaba exteriorizándose, en este caso a través de la vesícula, a la zona de la nuca y generando este problema de mareos. Por eso es esencial, primero, como en todos los problemas de mareos, que la persona se haga consciente de que tiene un problema, que le hace daño, ¿no? Y que no lo está asimilando. Una vez de que eres consciente del problema, es más fácil que lo resuelvas, que te enfrentes a él y que lo termines por resolver. A veces, sin ayuda, la mejor ayuda es uno mismo, la familia, un buen amigo, o a veces hay que recurrir a un psicólogo. En el caso de Esther, ella llevaba 4 años tomando ansiolíticos, e incluso, me acuerdo un dato que me contaste, que refleja un poco el cómo uno no se está enfrentando al problema y no lo está superando, en el que tú un poco huías de ir a viñas o de ver fotografías de mi padre. Donde trabajaba tu padre, ¿no? Que trabajaba en las viñas y no podías ir a determinada viña porque te recuerda a él o las fotos. Había ido mucho con él también. Te costaba enfrentarte a ese recuerdo, como que uno le da la espalda porque por el daño que te hace, por no haberlo superado el problema, uno le da la espalda por el dolor que te genera. Sí, por no querer pensar en que no está. Efectivamente. Y eso es una muestra de que uno no está superando el problema. Y esto es la clave para que el problema se exteriorice a la columna cervical, a través de la vesícula, y esté dando problemas de ansiedad
y de mareos, que el mareo no deja de ser una forma de expresar ansiedad. En la medida que el ansiolítico te tapa la ansiedad, se expresa de otra forma, como esos mareos. Por lo tanto, primero, ser consciente del problema y enfrentarse a él. Y para enfrentarse a él, como te dije yo en una sesión, aunque sea duro, hay que dejar los ansiolíticos. ¿Los dejaste? Los dejé. Aunque te costó al principio Fue duro, sí. un poquito de ansiedad, pero bueno, los dejaste. Nervios, sí. Con un poquito de nervios los primeros días, pero los dejó como parte de ser capaz de enfrentarse al problema. Hay que dejar el ansiolítico. Hay que conseguir digerir ese problema, enfrentarse al problema de forma franca, de forma sincera, sin ansiolíticos de por medio. De hecho, incluso yo te recomendé hacer algún ejercicio que era ir, por ejemplo, a los sitios donde trabaja tu padre, algún sitio que tú te costaba ir, al revés, conseguir ir, y has conseguido ir, sí, he conseguido aunque te fuera duro, has conseguido ir y enfrentarte a esos sentimientos y saberlos vivir también, en vez de las de la espalda, saberlos vivir, porque viviendo ese problema es como se puede superar, ¿verdad? Gracias a esto, a la valentía que tuvo ella, un poco también a la fe, a las plantas medicinales que tomé, a un buen tratamiento de osteopatía, porque al final todo este problema de ansiedad se exterioriza y da mareos a través de la columna cervical, hay que desbloquear el cuello, hay que relajar esos músculos, como digo, también el tomar plantas medicinales. Gracias a todo esto y a dejar los ansiolíticos y que ella se enfrentó de verdad, de forma valiente, ¿no?, a esos recuerdos, hoy en día te acuerdas, eres capaz de acordarte también de lo bueno, de lo malo y de lo bueno, acordarte de todo. Sí, por lo menos de acordarme. De acordarte y enfrentarte a ello, y el tratamiento ha surtido un efecto extraordinario. Es decir, la zona ya no tienes de ansiedad, puedes enfrentarte al problema, puedes acordarte de él, ya no tiene tensión en el cuello, no tiene tensión en la nuca y por supuesto ya no se marea. Podemos decir que el problema se ha resuelto del todo. Esto es importante que lo entiendas, que el problema de mareo, por mucho que te digan que se han cronificado o que son síndrome de Meniere, como a ti también te estaban hablando, de que es que a lo mejor podías tener un síndrome de Meniere, piensa que si has tenido un problema, un estrés previo mal superado, solo es cuestión de enfrentarte a él y superarlo para que este síndrome de Meniere, supuesto que te han diagnosticado, de verdad tenga una curación no tan difícil como puedes estar pensando. Tiene una curación absoluta, con unos resultados extraordinarios. En cualquier caso, tienes mucha más información sobre estos problemas de vértigos, tratamientos de plantas medicinales, etcétera, etcétera, en tu portal de fisioterapia online.